Vamos grabando. Y vamos a ver, por poner a trabajar una impresora 3D, ya físicamente, es muy sencillo. Lo único que tengo que tener es el slider, el software que hace los cortes de una pieza y lo traduce a, a un código G. Y yo creo que aquí la gran mayoría de ustedes al menos ha tenido la experiencia de utilizar alguna en su momento, ya sea que ustedes hicieron toda la parte de programación o no, o en su defecto simplemente vieron a alguien hacerlas o las usaron en el line, tal cual. Bueno, ¿qué sucede? Que estos equipos son un tanto quisquillosos y lo que siempre estamos concentrándonos es en la calidad de la impresión. Es decir, qué tan bueno, qué tan mala nos va a quedar. Y en función de eso es que van todos y cada uno de los parámetros que vamos a poner. ¿Por qué? Porque es que eso es lo que nos empieza o nos va a limitar siempre cualquier parte que nosotros hagamos. No es lo mismo tener bien configurada la impresora que nos permite ir creando las piezas correctamente a tener simplemente algo que medio sale y no saber ni cuáles son esos problemas que vamos a enfrentar. Lo primero que afecta a la impresión 3D es lo que nosotros llamamos la firmeza estructural. Vamos a ver, voy a compartir aquí pantalla. La firmeza estructural de la impresora 3D como tal. ¿Qué es esto de firmeza estructural? Tiene que ver ya propiamente cómo ensamblamos o cómo construimos nosotros la impresora. Si hay vibraciones, si hay latigazos, inercias, que no se tensaron bien las bandas, que dejamos tornillos sueltos o que no les pusimos el torque apropiado, que no alineamos los ejes, que el motor del eje y del carro o de los tornillos sin fines no están bien alineados. Esas son las cosas que afectan a la impresión 3D en términos de, y voy a irlos anotando aquí, firmeza estructural. Y vamos a ver, este problema o la firmeza estructural la tenemos siempre en la tenemos cuando estamos armando la impresora 3D. Por eso ustedes verán que las impresoras 3D más caras, de mayores prestaciones, ya vienen ensambladas, ya vienen listas para que nosotros las podamos operar. ¿Por qué? Porque esa firmeza que va a tener va a ser crucial para que no tengamos en ningún momento estas vibraciones, estos latigazos. Como cualquier otra máquina, tenemos que darle mantenimiento, tenemos que limpiarla, tenemos que limpiar sus roles, revisar que estén correctamente, que esté lubricado. En el momento en que nosotros dejemos que esto se ensucie, se llene de polvo, etcétera, en ese momento vamos a tener fallos en las partes por esas vibraciones y por esos desgastes que podemos ir teniendo. Entonces, siempre lo primero es revisar la construcción de la impresora 3D, revisar que las bandas estén tensas, etcétera, etcétera. Eso nos lleva a la siguiente parámetro que tenemos que siempre tomar en cuenta, que es la temperatura. ¿Qué pasa con la temperatura? Cuando estamos trabajando con la temperatura, la primera que tenemos que tomar en cuenta es la temperatura de extrusión. ¿Y por qué? Porque la temperatura de extrusión depende exclusivamente del material que escojamos y es inherente a ese material y al fabricante.
Típicamente, si por ejemplo trabajamos con PLA, vamos a andar en torno a los 200 grados Celsius. Y siempre los fabricantes nos van a dar un rango de temperaturas. ¿Por qué? Porque aquí tenemos dos problemas o podemos tener dos situaciones. La primera situación es que el material, le pongamos la temperatura y el material no quede lo suficientemente líquido para que pueda ser extruido. Entonces, ¿por qué puede ser eso? Porque tal vez el motor del extrusor no tiene la fuerza necesaria para empujar ese material a esa viscosidad. Y lo que vamos a jugar aquí es con viscosidad. Entonces, si mi extrusor no tiene suficiente fuerza, pues entonces yo tengo que usar el valor más alto de temperatura. Si mi extrusor tiene fuerza, pues yo puedo ir disminuyendo la temperatura. ¿Qué pasa o por qué a mí me interesa tener más o menos fluidez? Bueno, la razón de por qué yo quiero más o menos fluidez es por la sencilla razón de que se deslice lo suficiente para que las capas sean consistentes. En el momento en que es muy fluido, o sea, es muy líquido, entonces lo que va a suceder es que las capas van a perder consistencia. Entonces vamos a empezar a ver que hay capas como que se separan, que no tienen las mismas alturas. Entonces esto siempre va a afectar la forma que vaya a tener la capa. Entonces de ahí que viene un factor muy importante, que en la temperatura también es muy importante la ambiental. Ustedes han visto que en las impresoras 3D más caras, con mayores prestaciones, que nos aseguran una calidad, siempre están encerradas, son un cubo. ¿Por qué es que están encerradas dentro de este cubo? Porque lo que busca esto es que haya una temperatura lo más uniforme posible, que no haya brisa y que entonces estas diferencias en la temperatura no modifiquen el material. Es decir, yo podría tener una corriente de aire frío que lo que hace es que modifica una de las partes y, por ejemplo, ahí es donde se dobla solo una esquina de la impresión que estoy haciendo. Entonces, en esos momentos, lo que conviene es mantener encerrada esa impresora y mantener la temperatura constante o lo más posible constante dentro de la cámara. Porque también esto evita las contracciones térmicas, que eso lo que va a afectar es que como yo estoy derritiendo el material, ese material está caliente, se está expandiendo, cuando se enfría se contrae. Esas contracciones, al darse muy violentamente, es lo que empiezan a generar tensiones o esfuerzos que hacen que las piezas se doblen. Entonces, cuando yo estoy haciendo piezas muy largas, o sea, muy anchas, muy planas, se ve que se levantan. Esos que se levantan es por esas contracciones térmicas. Y típicamente eso se debe a que tal vez el día estaba muy frío, que la impresora 3D no estaba cubierta, que había una brisa de aire por ahí, y entonces esto va a afectar. La siguiente temperatura que nosotros queremos controlar es la de la cama. ¿Por qué? La temperatura de la cama para lo que ayuda es para sujetar la pieza a la cama de la impresora. Esa temperatura tiene, o normalmente cuando hacemos el proceso de impresión, tiene dos temperaturas. La temperatura de la primera capa, es decir, cuando ponemos la primera capa, y la temperatura para el resto de capas. Normalmente se diferencia en unos 10 a 20 grados estas temperaturas y lo que busca esto es que cuando yo haga la primera capa se adhiera lo mejor posible a la superficie. Entonces, cuando esto se adhiere lo suficientemente fuerte o esta temperatura la correcta, lo que va a hacer es que va a mantener atrapada esa primera capa en suficiente tiempo para aliviar esas tensiones que hacen que se doble. Y esto es cada vez más común. Cuando nosotros imprimimos sin la cama caliente y imprimimos directamente sobre una superficie fría, vamos a ver que tenemos muchos problemas de adherencia. Es decir, que imprimir esa pieza va a ser sumamente complejo porque se me va a estar zafando.
Un truco es que cuando a veces no se me están pegando, uno les pone un poco de esta, de la goma Prit, de la goma en barra, y que se caliente y eso hace que se adhiera mejor a la superficie. Problemas, el acabado de la superficie va a ser bastante más feo, pero va a agarrar una textura fea, pero se va a mantener bien sujeto. Ojo, la temperatura de la cama cuando la impresora 3D está encerrada es también la que me ayuda a mantener la temperatura ambiente controlada de forma indirecta, porque lo que se está midiendo siempre es que se mantenga la temperatura de la cama. Entonces, no cometan el error de que si ustedes tienen la impresora 3D y algún día se compran una, no la pongan en el cuarto, no la pongan en un lugar donde haya mucha gente, porque el movimiento de la gente hace que las brisas se pasen o terminen encerrándola. ¿Por qué? Porque lo típico es que alguien llega y dice, uy, qué calor, está muy caliente este cuarto, entonces se enciende un ventilador, enciende el aire acondicionado si es que tienen, y eso daña la impresión. Entonces tenemos que tener en cuenta que la temperatura va a ser crucial en todo momento. La siguiente parte que nos afecta es el extrusor como tal y el diámetro del filamento. ¿Por qué? Los diámetros de filamento, realmente yo puedo usar cualquier boquilla de un extrusor y con cualquier diámetro de filamento. Eso pues no es tanto el problema. El extrusor y el diámetro del filamento. ¿Por qué? Porque lo único que yo necesito es que el filamento esté aportando o mantenga el extrusor siempre lleno de filamento para que siempre haya material que se pueda estar derritiendo y entonces yo puedo ir haciendo las capas. ¿Qué es la diferencia? Bueno, por ejemplo, existen filamentos con diámetros de 2.8 milímetros. Bueno, 85 milímetros. Y existen diámetros de, por ejemplo, 1,75 milímetros. El 1.75 es el más común de todos. ¿Qué es la diferencia de usar uno u otro? Bueno, es que cuando yo uso el filamento de 2.85 milímetros, voy a requerir menos velocidad del extrusor. ¿Por qué? Porque tengo más material por sección transversal. Entonces puedo disminuir la velocidad del extrusor para que mantenga siempre el extrusor lleno. ¿Qué pasa? Típicamente voy a ocupar más fuerza en los motores para poderlo mover a este filamento. De ahí que entonces el de 1.75 es más utilizado, porque a pesar de que voy a ocupar una mayor velocidad, voy a necesitar menos fuerza para moverlo. Entonces tiene más sentido que usemos porque puedo mantener una velocidad y una fuerza pues más sencilla o la velocidad más fácil de obtener que esa fuerza. Ahora, es normal que cuando usemos un filamento o un extrusor, use un filamento 2.85, haya un sistema con reducción para ese extrusor. Eso es típico y eso se ve mucho en la Luzbot, que tiene un engrane gigante, ese engrane gigante es para poder mover ese filamento. En el resto, pues van a ver que el motor va prácticamente pegado al filamento y lo puede mover fácilmente. Ahora, ¿qué ventajas me da tener un filamento más grande? También, bueno, va relacionado al siguiente punto, que es el volumen de extrusión. El volumen de extrusión es qué tan grande o qué tan pequeña voy a poder yo poner las capas. Es decir,
La boquilla del extrusor es lo que me determina a mí el volumen de extrusión que voy a tener. Aquí hay varios parámetros que tenemos que tomar en cuenta, que se combinan juntos. Velocidad, la boquilla y la altura del material. Y finalmente, la densidad del material. Estos parámetros son los con los que nosotros podemos jugar para poder tener un volumen de extrusión más alto o más bajo. Vamos a ver. ¿Qué ventajas tiene un volumen bajo de extrusión? Mayor definición, es decir, mayor resolución. La resolución es el tamaño que yo tenga de las capas. Entre más pequeña sea la capa, tengo más resolución, porque quiere decir que la pieza va a quedar más lisa. Voy a notar menos la diferencia entre una capa y otra capa. Con un mayor volumen de extrusión, voy a tener más capas más grandes, por lo tanto las voy a poder ver más a simple vista. Pero, y aquí es donde viene el gran pero, una capa más gruesa o más grande es más resistente que una capa más delgada. ¿Por qué? Porque entre una capa gruesa y otra capa gruesa, por decirlo así, veámoslo aquí. Si yo empiezo a hacer estas líneas delgadas, una sobre otra, versus esta y esta y esta, vean cómo con las líneas gruesas a mano alzada a mí me es más fácil que las capas queden unidas una sobre otra, versus en las capas más delgadas. ¿Qué sucede o qué es lo que está pasando acá? Que también yo tengo menos área de contacto. En el área de contacto de las capas más delgadas voy a tener una unión menos fuerte que en el área que tiene más, las capas más gruesas que tienen más área. Entonces lo que me permite es hacer piezas más resistentes. Por ejemplo, creo que se llama el Monster Extrusor de la Luzbot, nos permite hacer capas como de 2 milímetros, una cosa así. Es algo exageradísimo, pero esas piezas son mucho más fuertes que una empresa en el filamento normal o de las boquillas normales, que típicamente andan en 0.4 milímetros. Entonces, ese son el tipo de detalles que tenemos que tomar en cuenta. Ahora, yo puedo tener un mayor volumen de extrusión solo aumentando la velocidad sin modificar la boquilla. ¿Y cómo me va a afectar eso? No en el tamaño de la capa, porque probablemente el tamaño de la capa no va a variar tantísimo. Lo que más me va a afectar es que yo pueda modificar la velocidad de todos los ejes. Entonces, recuerden, y esto es como regla de dedo, si yo quiero aumentar el volumen de extrusión, lo que tengo que hacer es trabajar siempre sobre la boquilla. Y eso, por defecto, me modifica la velocidad, la altura de capa y la densidad del material. Si yo modifico los otros tres sin modificar la boquilla, probablemente entonces voy a tener que modificar los parámetros que uso habitualmente para el resto de la impresora. ¿Preguntas hasta el momento? Todo claro, profe. ¿Todo claro? Perfecto. Entonces, ahora sí, vamos a entrar al siguiente parámetro que nosotros debemos siempre tomar en cuenta. La altura de capa. Vamos a ver, por cada boquilla que yo tenga, yo puedo modificar mi altura de capa. Este siempre va a tener un efecto directo sobre la estética y sobre la rugosidad del material. Entre más grandes son las capas, la rugosidad más grande, o sea, se ve más fácilmente. Mientras yo haga la capa más pequeña, la rugosidad siempre va a ser más baja. Tal cual. Al punto de que si yo lograra hacer una capa muy, muy delgada, no se notaría
la diferencia con una pieza física o no. Una pieza hecha por inyección. ¿Qué pasa? Bueno, que el asunto es, y aquí viene más, la altura de capa viene más definido por la velocidad de impresión. Si yo quiero hacer una impresión rápida, tengo que hacer una capa alta. Si yo quiero hacer una impresión que sea de calidad, pues la velocidad o el tiempo de impresión va a ser más alto, o sea, voy a durar más imprimiendo la pieza. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que jugar? Que cuando yo quiero trabajar sobre la rugosidad, tengo que trabajar sobre la altura de capa. Entonces, cuando estamos produciendo, nosotros vamos a tener que entonces definir mi altura de capa en función de la rugosidad que yo necesite. Vamos a ver, y aquí es donde viene el otro detalle. Siempre las capas se van a ver redondas. ¿Por qué? Porque los extrusores son redondos. No hay de otra. Si yo quiero empezar a disminuir el tamaño de eso, al menos en FDM, que es la que estamos analizando, si yo utilizara alguna otra, la de resina o etcétera, ahí cambia el asunto. Pero en FDM va a ser redonda. Entonces, y aquí hay algo que tenemos que tomar en cuenta. Dependiendo de la altura de capa, también depende de las longitudes que yo voy a trabajar. ¿Por qué? Supongamos que yo defino una altura de capa de 0.1 milímetro, que ese es el máximo para las boquillas típicas que encontramos en FDM, para un nozzle de 0.4 milímetros. Eso es la máxima resolución que yo voy a poder tener, digamos, en la Prusa i3, en la Ender Dragon, en todas estas que venden a costos asequibles. ¿Qué pasa cuando yo uso 0.1 milímetros? Que si yo, por decir algo, tengo una medida de 1.75 milímetros, pues ahí ya tengo un problema. ¿Por qué? Porque yo puedo llegar, usando esta capa, puedo llegar a 1.7 o 1.8 milímetros. Entonces, eso es una pieza que yo ya no puedo construir, porque si estoy poniendo que es 1.75, ya no puedo llegarle. Vean que la resolución mínima es de 0.1. Entonces, como ya no puedo tomar esa medida, ¿qué es lo que sucede? Que inclusive tener 1.7 y 1.8 es muy riesgoso, porque probablemente por las contracciones térmicas no pueda alcanzar esa tolerancia. ¿Qué quiere decir eso? Que para imprimir esa pieza no me va a funcionar una impresora 3D por la resolución que tengo. No va a ser lo mismo que yo tenga, por ejemplo, y decir que voy a usar algo de 10 milímetros con una impresora de 0.1 milímetros, que ahí sí es cierto que voy a llegar a la tolerancia o a la medida que ando buscando. Pero con este tipo de medidas ya no la puedo alcanzar. Entonces, siempre que yo voy a hacer una pieza, tengo que medir eso. Porque la otra típica es que hacemos un espesor de pared y digamos que la hacemos de, qué sé yo, ponemos a imprimir con el nozzle de 0.4 milímetros, lo máximo que podemos hacer de altura de capa es 0.35 milímetros. ¿Por qué siempre se le quita 0.05 al diámetro mayor? Porque siempre se va a aplastar un poquito. Ese aplastarse ese poquito es ese 0.05 milímetros. Entonces, ¿qué pasa? Dicen, bueno, voy a imprimir a 0.35 milímetros. Pero de pronto alguien dijo, mira, voy a hacer un espesor de capa de 0.90 milímetros. Y aquí ya no me sirve. ¿Por qué? O no son compatibles. Porque en realidad 0.35 milímetros van a ser casi 105 milímetros, o sea, 1.05 milímetros, ¿verdad? Entonces, no puedo hacer esa impresión usando esa altura de capa. ¿Por qué? Porque tengo una medida que es 0.9.
y con 0.9 o me quedo en 0.70 o me voy a 1,05. Entonces, esta parte de la altura de capa incide directamente en cómo yo esté haciendo el diseño. Y por eso es que cuando nosotros estamos diseñando y pensamos hacerlo en impresión 3D, lo que ocupamos es tomar en cuenta cuál va a ser mi altura de capa, porque en función de la altura de capa es que yo puedo manejar los diferentes espesores. ¿Queda claro? Sí, profe, está claro. Ok. Sí, profe. Lo siguiente que nosotros tenemos que tener claro, bueno, ya hablé un poco del diámetro de las boquillas. Ojo, el diámetro estándar que conseguimos en todos lados de 0.4 milímetros, pero podemos conseguir en el mercado desde 0.2 milímetros hasta 1.2 milímetros. ¿Qué hace esto? Simplemente es para poder manejar volúmenes distintos de impresión y tamaños de capas diferentes, porque vean que con el de 0.2 yo puedo alcanzar una resolución mayor que con la de 0.4. Ahora, el moverme en diámetros de boquillas diferentes implica que yo tengo que dominar muy bien los parámetros y hacer pruebas para determinar cómo funcionaría con mi propia impresora. Esto nos lleva entonces a la velocidad y la aceleración. Y estos dos puntos son sumamente importantes. Primero, la velocidad. La velocidad, cuando yo hablo de velocidad, es la velocidad a la que se mueve el cabezal, porque esto es lo que tiene directamente una incidencia sobre la capacidad de producción de la máquina. O sea, es a la velocidad a la que yo puedo llegar a producir piezas. ¿Qué me limita a mí la velocidad? Los motores, principalmente. Ahora, ¿qué otra cosa va relacionada a esta velocidad? A la capacidad que tenga el extrusor para poder aportar material. Entonces, si yo tengo un extrusor que pues tiene una velocidad baja o puede mover un volumen bajo de material, la velocidad de los motores o de los ejes tiene que ser baja para que pueda ir poniendo el material a un ritmo constante. Si yo quiero una velocidad alta, tengo que aumentar el volumen de extrusión. ¿Qué pasa? Que aquí no hay una relación lineal ni que yo pueda decirles, bueno, esta es la fórmula. Eso es exclusivo de cada tipo de impresora. No es lo mismo una Prusa i3 que una Ender Dragon, que una de 3D Systems o que una de Stratasys. Funcionan diferente y esto lo define cada fabricante con su respectivo extrusor. Ahora, Andrés. Sí, profe, digamos, lo que usted está explicando es simplemente velocidad en el eje En los ejes, sí. del eje Z o X y Y. En X y Y, el de Z normalmente no hay tanto problema porque el de Z siempre sube cuando no se está extruyendo. Ah, ok, perfecto. Que ya vamos a eso. ¿Qué pasa? Hay efectos que la velocidad, entre más velocidad, también hay más inercia, hay más vibraciones y eso entonces, si la impresora no está preparada para moverse a alta velocidad, voy a ingresar o va a darle muchos errores. Inclusive puede darse el caso de que se brinque pasos, es decir, que el motor no sea lo suficiente o no tenga la capacidad de poder frenar a tiempo y entonces lo que haga es brincar pasos y al brincar pasos pierde sus medidas y al perder medidas, entonces es cuando las impresoras empiezan a imprimir, iban imprimiendo bien y de pronto se corrieron y después otra vez se corrieron y entonces hace una melcocha. ¿Qué pasa con las impresoras de más alta calidad que la velocidad es alta? Bueno, son caras porque tienen que evitar todo eso.
tienen que usar motores más grandes que puedan manejar esas inercias, que puedan acelerar y desacelerar correctamente. Y eso entonces es el otro parámetro, la aceleración. Entre más aceleraciones tengo yo, más cambios o mayores fuerzas se van a dar en mi impresora. Entonces, si ustedes me dicen que compraron una Plus 63, una Ender Dragon que usa bandas, no es lógico ponerle una aceleración muy alta. ¿Por qué? Porque lo que voy a tener es un montón de errores. Y no voy a poder tener entonces las calidades que uno anda buscando. Ahora, todo esto compete a los ejes X y el Y. El eje Z, en realidad las impresoras 3D son máquinas que se consideran que tienen 2.5 ejes. ¿Por qué? Porque hay dos ejes en los cuales el extrusor está trabajando siempre, que es en el X y en el Y, que es cuando está haciendo cada capa. El eje Z se considera que es un medio eje porque realmente es el que me da la altura de capa. Cuando termina una capa, deja de extruir y avanza lo suficiente para crear otra nueva capa. Es decir, si va de punto 1 en punto 1, lo que hace el eje Z es simplemente cuando ya está, dejó de imprimir, dejó de extruir material, avanza 0.1 milímetros y vuelve a hacer mover X y Y y mantiene siempre Z fijo. Entonces, una impresora 3D siempre se considera que son de 2.5 ejes, porque el tercer eje, el eje Z, no participa cuando se está transformando el material. En este caso es cuando se está agregando material. ¿Preguntas? Todo claro, profe. Todo claro. Ok. Esto nos lleva entonces a que, y esto va a depender exclusivamente de el software que nosotros utilicemos o de la impresora que utilicemos. Cada uno tiene su software propietario o de open source. Hay software que ya te permiten usar otro montón de máquinas. Típicamente para lo que uno hace, si ustedes no van a experimentar tanto con el software que viene, es más que suficiente. Si tienen varias impresoras, ahí siempre es bueno tener pues de respaldo algún otro material, algún otro programa que les permita desarrollar. Vamos a ver. En mi caso particular, como yo tengo una Ender Dragon por acá, yo uso este programa que es el Creatively Slider. Y aquí simplemente voy a poner una pieza. Normalmente, para poder utilizar estos programas, lo que ocupamos es utilizar STLs exclusivamente. Y lo que hacemos es que tenemos la cama más el volumen de impresión que está dado por esas líneas o ese cubo que tenemos ahí. En principio, si yo pongo esta pieza afuera, va a dar errores. En este caso no lo va a dar porque lo tengo configurado para que me deje hacer esto. Y vean también otra cosa muy importante, y es que aparece como una sombra. Vamos a ver. Cuando selecciono la pieza aparece esta sombra. Esa sombra es que yo le estoy poniendo a que agregue a la pieza una primera capa que sobresalga de la pieza para que entonces esa capa lo que haga es sujetar mejor, le dé más área de contacto a la cama para que lo soporte. Esto, las impresoras actuales casi que lo traen por defecto y es algo que hacemos. Entonces me permite esa capa cuando yo estoy trabajando, por ejemplo, y estoy imprimiendo varias piezas. Vamos a ver, quitémosle aquí.
estas piezas que yo estuve imprimiendo, esta capa que está aquí, que esta se soltó ya un poco y todo cuando la estábamos despegando, lo que hace es darle más área de contacto para que se adhiera la pieza a la superficie, a la cama. ¿Qué logro yo con esto? Que las partes queden lo mejor posible. Entonces, cuando uno las zafa, y vean que de hecho es muy fácil de zafar, no debería ser complicado, queda bastante plana y entonces queda tan funcional como lo que yo necesitaba hacer. Entonces, ¿para qué es o qué necesito yo aparte de eso? Saber, por ejemplo, y aquí tengo otra pieza que es más de ese estilo. Esta otra pieza, si ustedes ven, tiene un montón de material acá. Todo este material que está acá es material de soporte. ¿Para qué? Para poder hacer esta superficie. Como yo necesitaba hacer esta superficie y lo estaba imprimiendo en esta posición, todo esto que estoy agregando aquí es material de soporte para que esta cara quede plana, que ese es el otro tipo de detalles que yo necesito, saber cuál va a ser el soporte que yo necesito. Entonces, ¿qué pasa con el material de soporte? Que es con la mano se puede hasta zafar y ya me queda la pieza. Detalles, por el lado donde está el material de soporte, siempre va a ser un material que va a quedar, o ahí va la calidad de la impresión va a disminuir, la rugosidad siempre va a ser muy alta. ¿Por qué? Porque si observan, y ahí se puede ver un poco, esto no es sólido, sino que son varias capas juntas. Es simplemente para que haya un apoyo donde ir depositando las capas y que quede mejor a que si yo lo hubiera hecho así, porque si lo hubiera hecho así sin nada, no tiene absolutamente ningún lugar donde soportarse. ¿Por qué si lo estaba imprimiendo así aquí no hay material de soporte? Bueno, la distancia que hay acá es lo suficientemente corta para que los hilos de la impresión y por el orden de la impresión pueda soportarse correctamente y entonces no caerse. Aún así, aquí siempre voy a tener una pancita, aunque no la notemos, y eso va a también tomar en cuenta dónde pongo o quito el material de soporte. Ahora, vamos a ver. Esta es, digamos, la forma sencilla de utilizar el programa este. Me permite seleccionar el material, la calidad. Vean que la calidad va dependiendo de si yo quiero usar una calidad baja, 0.2 milímetros por capa, 0.15 para un normal y alta calidad, 0.1, el máximo que yo puedo. Me permite seleccionar si quiero que haga soportes o no y la adhesión a la plataforma, si yo quiero que haga el bordecito eso, si no quiero que haga el bordecito ese, o si yo quiero simplemente imprimirlo como borrador, entonces también hace unas capas laterales similares. Pero si yo me voy a modo a cambiar los ajustes completos, me abre un set bastante grande. Primero, el espesor de la capa. El espesor de la capa es qué tan fino voy a hacer yo la impresión. La capa sobre capa. Luego me dice el espesor de la pared, es decir, los bordes que son verticales, qué tantas pasadas voy a hacer yo para darle espesor. Normalmente, si yo quiero una alta calidad, vamos a usar 0.8. ¿Podríamos hacer una capa de 0.1? Sí, perfectamente. ¿Qué pasa con eso? Que entonces ya no me queda tan robusto el material. Lo de habilitar la retracción es simplemente que cuando termine un borde le permita subirse o alejarse para poder hacer el siguiente movimiento. Profe, Dime. perdón, una consulta entre diferencia de espesor de capa y espesor de pared. El espesor de pared sería nada más como en los bordes verticales y capa sería en todo el resto. Bordes, vamos a ver. El borde, a ver, esta me sirve más. El borde sería, digamos, en esta dimensión, ¿ok? Como esto lo está imprimiendo así en esta posición, la capa es la que va hacia arriba, la que va generando el eje Z. El espesor de la pared es en esta cara
qué tan espesor, qué tan ancho, qué tan angosta la voy a hacer. Ok, ahora sí, gracias. Listo. Lo siguiente que vamos a tener que tomar en cuenta en la impresión 3D es el relleno. Yo puedo hacer una pieza totalmente rellena, o sea, ponerle aquí que la densidad sea 100%, y entonces esto lo que va a generar, vean, duraba 2 horas 29 minutos con un 30% de relleno. Ahora, si yo lo hago 100% rellena, dura prácticamente 3 horas y media. En realidad, ayer puse a imprimir esta pieza, duró 4 horas. Siempre hay un desfase en el tiempo que me da el programa versus el tiempo que me da la máquina. ¿Qué es lo que está haciendo? Ahí estoy determinando internamente cómo va a ser la pieza. ¿Por qué es que yo quería esta pieza 100% rellena? Porque es este aditamento que se ve aquí en la GoPro para permitirme ponerla de forma vertical. Como es una pieza de una cámara y una cámara, cualquier vibración se puede notar, entonces a mí me servía más hacerla 100% rellena para que sea muy sólida, sea muy resistente, para evitar vibraciones, no porque la cámara no la aguante. Yo podría haberlo impreso con un 30 o un 20% y la pieza es lo suficientemente resistente para aguantar la cámara, pero las vibraciones no las hubiera soportado. Entonces, en este caso, la imprimo al 100%. ¿Qué sucede? Que cuando yo no imprimo al 100%, lo que estoy haciendo internamente es creando un patrón que simplemente le dé resistencia. Podría ser impresiones que sean vacías, que sean sin relleno, ponerle un 0% de densidad de relleno. ¿Para qué? Para tener una pieza que sea liviana. Hay aplicaciones, por ejemplo, en drones o en cosas así que están siempre volando, que me interesa que sea muy liviana. Y entonces aquí juega algo muy importante. Cuando yo diseño una pieza y analizo estructuralmente la pieza de impresión 3D, tengo que tomar en cuenta este parámetro, así como el espesor de capa y la unión entre capas, que es lo que me termina limitando al final del día. El espesor de la capa superior e inferior es qué tanto material, o sea, las capas de abajo, las superficiales, la de abajo y la de arriba, qué tanto espesor le voy a dar a esas capas. Es decir, en este caso yo estoy diciendo que a los primeros 1.2 milímetros la vamos a hacer como si fuera rellena 100%. Y los últimos 1.2 milímetros va a ser relleno al 100%. Es decir, va a haber una densidad completa. ¿Para qué uno busca eso? Para darle mayor solidez a la pieza cuando la estoy utilizando. Aquí entonces vienen los siguientes otros parámetros: la velocidad de impresión, o sea, la velocidad de los ejes. Al menos para la impresora que yo tengo acá, 50 milímetros por segundo es la velocidad a la que funciona a la perfección. Es así el sweet spot, pero esto es después de haber hecho varios ensayos hasta que llegamos a ese sweet spot. La temperatura de la impresión, o sea, del extrusor es 200 grados. Estoy usando PLA para imprimir esa pieza. Entonces estoy dentro del rango. De hecho, que el rango creo que va como de 180 a 210. Le puse 200 y ese también es el sweet spot para el tipo de PLA que yo compro. Y la temperatura de la cama la tengo en 60, que para PLA es lo común. Si usamos ABS, pues subimos a 80 grados, no más allá de eso, es más que suficiente. Los soportes, ¿qué tipos de soportes quiero? Si quiero que se una a la cama, si que haga soportes para que le haga, por ejemplo, en los agujeros, pero en este caso los agujeros quedaron súper bien, como iba a ser en rellenos. En un agujero normalmente no hace falta que yo ponga material de soporte cuando los imprimo en esta dirección, porque siempre me va a quedar suficiente material para que se sostenga capa sobre capa. Finalmente, diámetro del filamento, que eso es el diámetro que yo compré, eso lo dice el filamento. Y el flujo, aquí esta lo habla en porcentaje. En el caso de esta máquina, si yo quisiera hacer una impresión de borrador, llamémoslo así, un draft, simplemente para ver que quede bien,
tal vez que se adapte o que haga lo que quiero para ya luego ver si invierto o no invierto todas las horas de impresión, pues entonces aquí uno puede ir jugando con ese flujo. En el caso particular de esta pieza, como ya era una pieza que quería que quedara lista, pues entonces le poníamos el 100% y el tamaño de la boquilla es la que trae la máquina directamente. Ahora, esto, digamos, es como la configuración básica. Vean que son los parámetros que hablamos ahora que nosotros tenemos que controlar siempre en una impresión 3D. Si yo me voy avanzado, vean que entonces ya puedo empezar a travesear más cada uno de los parámetros por separado. Puedo trabajar sobre la velocidad de retracción, la distancia a la que me voy a retraer. Esto sería cuando aplicábamos en CNC, estoy cortando, levanto la herramienta para moverla rápido. Bueno, esta es la velocidad a la que se va a mover hacia atrás para que no pegue la pieza. Vean que aquí sí le pongo una velocidad un poco más alta, 80 metros por segundo, porque aquí no me interesa la calidad. La distancia, unos 6 milímetros, simplemente para estar en una zona segura. Luego vean acá, en términos de calidad, vean que yo ya puedo hablar de el espesor de la capa, el ancho de línea de la capa. Este ancho de línea de la capa es que vean que dice que son 100 milímetros. Este es un factor para la primera capa. Y vamos a ver, acá esto es mucho de experimentación y de qué me dice el fabricante. El fabricante aquí recomienda 100, yo le pongo 100 y ha funcionado las mismas maravillas. Sino aquí es donde nosotros empezamos a modificarlo. ¿Qué es esto del ancho de línea de la capa como tal? Por decirlo así, es cuando estamos haciendo la extrusión, cuánto es lo que yo quiero que separe una de otra. No sé si me explico. De una pieza a otra pieza que yo pueda tener en la cama. El cortar fondo del objeto, esto es en caso de que yo quisiera mover la pieza, o sea, cuánto hundir la pieza en la plataforma, por decirlo así. Quiero que no haga las primeras 5 capas, entonces la meto más hacia el fondo. Si yo tuviera una extrusión dual, es decir, tengo 2 extrusores, ¿cuánto es lo que quiero que se superpongan uno sobre otro cuando hace el cambio de uno a otro? En este caso es extrusión simple, entonces no pasa nada. Y luego vean que vienen todas las velocidades. Puede que yo quiera que la velocidad de relleno sea más rápida. Puede que más bien las capas inferiores y la capa superior tengan una velocidad más baja para que entonces tener una mejor calidad. Los bordes que tengan velocidades diferentes. Aquí es donde nosotros podemos ir planteando esas velocidades. Vean que al final del día casi que yo tengo todas en 25. ¿Por qué? ¿Duro más imprimiendo? Pues sí, duro más imprimiendo. Pero me aseguro que la calidad sea la suficiente. ¿Por qué? Porque al final del día me es más rentable durar un poquillo más imprimiendo siempre a que estar diciendo, bueno, esta la voy a tratar de tirar más rápido, pero entonces luego tal vez no se hicieron bien las capas, entonces tengo que volver a reimprimir, etcétera. Esto, digamos, es estar en una zona segura. Si yo estuviera en una producción masiva o en una producción para vender, estas velocidades pues tendría que aumentarlas para tener una mayor ganancia para las piezas. Luego tenemos el tiempo de ventilación. Este extrusor tiene un ventilador que le tira directamente a cada una de las capas. Entonces, esa ventilación es siempre el tiempo que yo voy a permanecer, digamos, tirándole aire a esa capa antes de pasar a la otra. 3 segundos es más que suficiente. ¿Para qué lo quiero enfriar así tan rápido, digámoslo así? Bueno, ese enfriar a medias, porque siempre estoy tirándole aire, lo que está haciendo es manteniendo una temperatura cercana en el lugar muy parecida, más cercana a la temperatura ambiente, y por eso es que esta impresora puede estar descubierta sin tener tantos problemas. Ahora, dentro del proceso, los complementos y demás simplemente son algunas cosas que uno puede ir agregando. En este caso yo no tengo prácticamente nada, solo las pausas y esto que ya los trae por defecto, eso los dejo tal cual. Y en el último podemos ver
los códigos de entrada o de inicio y de salida. Estos códigos son cosas que podemos ir modificando. Y observen que son más del estilo de código G, porque al final del día lo que está haciendo esto es código G. Entonces vean, por ejemplo, aquí está el código para poder poner mensajes en el LCD de que está imprimiendo. Y si yo cambio estas palabras que están aquí, puedo poner cualquier otra cosa, lo va a presentar. Vean que ya hay una serie de pasos que sigue. Normalmente esto cada fabricante lo plantea y entonces eso es lo que vamos a estar trabajando en todo momento. Vean que al final del día no es tan complicado hacer esto. Al final del día, es simplemente conocer la máquina y entonces en base a eso definir los parámetros. ¿Preguntas? Profe, yo tenía dos. Una es con respecto a la densidad. Digamos, cuando usted ajusta la densidad de relleno, ¿se ajusta el espesor y el espesor superior e inferior? No, yo ¿Hay puedo. la relación o no? No, esto es algo más a discreción tuya. Puede ser que, por ejemplo, vos digas, no, yo quiero que sea 100% relleno. Ya ahí no importa si le pongo 1.2 de espesor de superior e inferior o no. Va a depender más de cómo lo hayas analizado. Digamos, si yo bajara a 0%, a lo mejor me viene bien ponerle aquí tal vez un par de milímetros, ¿verdad? Y tal vez el espesor de pared aumentarlo, pero eso ya va más de la mano de lo que yo quiera o esté tratando de lograr hacer con la pieza, ¿verdad? Ah, ok, profe. Y la otra pregunta era, es que digamos, estos materiales son anisotrópicos. Ajá. Entonces, ¿cómo es que uno, bueno, lo simula o mide el esfuerzo permitido en la pieza como para hacer un análisis mecánico? Eso es una muy buena pregunta. De hecho, que eso es algo que todavía al día de hoy no tenemos un procedimiento estándar. Lo que típicamente se hace es buscar el material, cuáles son las características mecánicas y utilizamos los mismos métodos de cálculo que ya sabemos de diseño mecánico y a esto lo que hacemos es ponerle un factor de seguridad más alto. Si queremos profundizar más, pues entonces lo que yo suelo hacer es buscar un paper que se acerque a la máquina y al tipo de material que yo voy a utilizar y basarme en alguno de todos los que encuentre para hacer esos análisis. Típicamente, y aquí es algo muy interesante, cuando yo hago estas impresiones en 3D con una impresora tipo Prusa o de estas, pues entonces usamos pues factores de seguridad muy altos, porque no voy a alcanzar una resolución de un material que ya sea algo más, que pueda crear un material más uniforme. Esa es la respuesta. Ah, ok, profe, muchas gracias. ¿Ok? ¿Alguien más? Profe, nada más yo quedé con la duda. ¿Qué marca es la impresora 3D que usted usa? Yo tengo una Ender Dragon, no me acuerdo cuál es exactamente. Vamos a ver, es una de las baratas. Tampoco es que tengo eh, Ender Dragon. Vamos a ver. Ya les digo cuál es. Creo que hay como 3 modelos. La Profe, Ender 3 Pro. en cuanto a color, bueno, las que yo he visto siempre son como, cuando hacen cambio de color, como que es muy marcado por el cambio del, digamos, de carrete. Ajá. Actualmente hay tecnologías que hagan así como un difuminado o algo así, o todavía no se ha llegado a eso. Pues eso va más en función del filamento directamente, que el filamento ya venga difuminado. Lo que sí existe, Prusa hizo un cambiador de filamento y entonces lo que hace es que en el costado bota el filamento que quedó del color y entonces pone ya el nuevo y entonces que hace el cambio de golpe.
Ahora, las FDM no son conocidas para hacer impresiones en colores. Para eso se usan más las de yeso. En la idea de tener un doble extrusor o varias formas de imprimir va más de la mano con la intención que yo tengo de, por ejemplo, utilizar, ¿cómo es que se llama esto? Materiales solubles en agua para hacer los soportes. Y que entonces de esta manera yo poder pues hacer la impresión, hacer lo que se llaman las impresiones imposibles, que son piezas que solo con una impresora 3D se puedan llegar a manufacturar. Andrés. Profe, ¿ese software le permite a usted cambiar la escala de la pieza o solo agarra el modelo que usted hizo de algún software de diseño? De hecho, que este en particular me permite multiplicarlo, pero no recuerdo, creo que este no. Este en particular no. Vamos a ver, este es literalmente solo para hacer los cortes, el slider. De ahí en fuera, creo que este no me permitía hacer esos cambios. Ah, ok, pero digamos, hay impresoras que sí lo implementan. Sí, sí, claro No. que sí. Ya hay software más desarrollados también en ese sentido. Que aquí me acaba de acordar algo muy importante y es nivelar la cama. Las camas de las impresoras 3D siempre tienen tornillos o son automáticos para nivelar la cama. La cama siempre tiene que estar nivelada. Hay diferentes, dependiendo de la marca de cada máquina, hay que nivelarla. Hay algunas que tienen sensores para hacerlo. Hay máquinas como la Ender Dragon, que uno lo hace manualmente. Forma fácil de hacerlo con esto. Una tarjeta de presentación cualquiera, agarren ustedes, la meten entre el extrusor y la cama y tiene que quedar esa diferencia entre la cama y el espesor, y eso es una buena medida. De la forma más precisa es de, pues, midiendo ya con un sensor, que haya algo que les pueda decir cuál es la distancia correcta. ¿Alguna otra pregunta? Profe, normalmente uno utiliza el software que viene con la impresora, digamos, pero también puede usar algún software externo o hay problemas de compatibilidad y eso. No, típicamente puedes usar un software externo. Por ejemplo, está bueno, Autodesk tiene uno implementado con Inventor. En Fusion 360 creo que también ya SolidWorks está sacándolo. A ver, hay otro que se me fue el nombre ahorita que es súper famoso, que puede usarse con un montón de máquinas y te da más parámetros. Inclusive vos podés decirle dónde querés soportes y dónde no, y construir vos los soportes, por decirlo así, pero se me fue el nombre ahorita. Si me acuerdo, se los digo. Vean que al final del día lo que estoy generando es un código G. Entonces, realmente cualquier máquina o cualquier software lo puede hacer perfectamente. Lo que tengo que saber son los parámetros de cada máquina para que entonces el software lo reconozca correctamente. O sea, que estos códigos de arranque y final sean los que adecuados. Ok, perfecto. ¿Alguien más? Profe, ¿se le puede hacer algún proceso de pulido a la pieza? Muy buena pregunta. Cuando yo ya saco la pieza, ustedes vieron cómo salían todas estas, ¿verdad? Salen todas llenas de material de soporte, salen con el soporte del borde. Yo lo que tengo que hacer es darles un acabado. ¿Cuál es ese acabado? Bueno, en la mayoría de casos, la gran mayoría solo le va a arrancar los materiales de soporte y listo, ya quedó lista la pieza. ¿Qué pasa si yo quiero cambiarle la rugosidad, hacerla más estética? Bueno, hay una serie de resinas que podemos utilizar. Lo que hacemos es que lijamos la pieza y luego con estas resinas la pintamos, por decirlo de una manera. Eso lo que me permite darle un acabado más
pues con una rugosidad mejor. ¿Qué pasa con estos postprocesados? Que van a tomar tiempo, van a tener que lijarse, van a tener que irse dando acabados hasta que llegue yo a alcanzar la rugosidad que yo quiero. Típicamente lo hacemos con resinas. Aquí en el país, honestamente, ahorita no recuerdo quién vende este tipo de resinas. Normalmente yo las he traído por Amazon. Tardan la vida entera por las aduanas, porque no lo pueden mandar por avión, pero terminan llegando eventualmente. ¿Qué pasa? El ABS es mejor para darle acabado porque el ABS yo puedo utilizar acetona, la que usan para las uñas, para despintarse las uñas las mujeres o los hombres que se pinten, y con esa lo que hace es derretir ligeramente las capas superficiales y entonces eso le da un mejor acabado. Incluso ahí está como baños donde yo empiezo a evaporar la acetona para que entonces ese ambiente derrita ligeramente las primeras capas y entonces dé un acabado más fino. Ya dependerá más de qué es lo que estén haciendo ustedes y qué es lo que necesiten. Si es una parte muy estética o si más bien es funcional y va tapada. ¿Alguien más? Bien, entonces,